Bueno, pues voy a ir con el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna y encargado del programa COVID del Centro Médico ABC. Doctor Moreno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gracias por invitarme a su programa. A ver, doctor, ¿cómo ves las cosas? Yo primero quiero hacerte una pregunta, ¿sí? Escuchamos con mucha, yo creo que ligereza o ignorancia, o las dos, que pues le van a poner un ventilador a alguien o que lo intubaron y se quedan como tranquilos. ¿Tú nos quieres contar el tormento que es ponerle intubar a alguien y lo que representa para esta persona y para los médicos y para la salud y para el cuerpo? Así es. Lo primero que sucede es que si no se alcanzan concentraciones de oxígeno altas a través de las puntas nasales o a través de una mascarilla, se requiere 100% de oxígeno y compresión para vencer esa inflamación que está provocando el virus en los pulmones. Y esto implica varias cosas. El paciente tiene que estar sedado porque no puede estar alguien con un tubo en la garganta en todo sentido. Esto evita que la familia esté en contacto con el paciente, entonces hay un aislamiento, no lo puede ver, no puede platicar con él. Evidentemente estos pacientes tienen que estarse monitorizando en cuanto a la cantidad de oxígeno que se le está pasando, la presión a la que se le está pasando. Si a alguien le pasa más presión de la que puede soportar el pulmón, se puede producir lo que se llama neumotórax, que se reviente el pulmón. Es decir, es una situación muy complicada. Y después el regreso a quitarle el ventilador es otro proceso muy complejo, porque una vez que el paciente ya se logra mantener con buena oxigenación, hay que empezar a bajar esos parámetros que le han ayudado a mantener esa oxigenación. Proceso largo, incluso le llamamos destete, es quitarle gradualmente ese ventilador y ver que el paciente esté despertando. Cuando despierta el paciente, evidentemente siente que tiene un tubo en la garganta, entonces es un periodo un poco complicado, pero no lo podemos despertar de otra forma, porque si lo dejamos dormido a la hora que le quitamos el tubo, él no va a respirar. Entonces es un proceso muy complejo. Los pacientes que se intuban duran 3 semanas en el hospital contra los pacientes que no necesitan tubo, que duran habitualmente 7 días en el hospital. El ventilador ha sido lo que ha saturado los hospitales, no camas. Aquí en el Centro Médico ABC, lo que nos llevó a cerrar por un periodo de tiempo el hospital o la admisión de pacientes con COVID fue el que llegamos a un tope en el número de ventiladores y teníamos que tener cierto número para poder rescatar a pacientes que teníamos internados y que pudieran requerir un ventilador. Pero sí, es un proceso muy complejo, muy estresante para todos, la familia, el paciente, los médicos, para todo el mundo. Sí, porque yo escucho que se habla con mucha ligereza de que no hay problema, lo intuban y ya. Y es un riesgo y es un tormento para todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además es evidentemente que el paciente llegue a requerir un ventilador aumenta las posibilidades de tener un mal desenlace. Es decir, sabemos que los pacientes que no requieren intubación tienen una posibilidad de sobrevida mucho mayor que aquellos que llegan a requerir el ventilador. Evidentemente es como el último recurso del cual tenemos los médicos para poder lograr una oxigenación adecuada en esta enfermedad tan compleja. Bien, ahora has hablado de los médicos y de los médicos se habla poco y hacen muchísimo, están en la primera línea, los médicos y todo el personal sanitario, ¿sí? ¿Cómo le afecta a un médico este problema que son de su familia, la agresión de algunos inconscientes, la discriminación, la presión porque están luchando muchas veces contra la muerte? Y llevamos ya, pues estamos a 14 de julio y esto empezó el último de febrero. ¿Cómo le afecta a un médico, doctor Francisco Moreno, te lo pregunto a ti, todo esto, emocional, personal, física, anímicamente, moralmente? Pues ha sido un desgaste muy fuerte en todos los aspectos, como muy bien lo dice. La relación médico-paciente cambió. Antes era más sencillo que tú le explicaras a la familia lo que estaba pasando con su familiar, entraba, lo veía, sabía que se iba a encontrar con algo. Aquí muchas veces la familia no puede ver al paciente y tiene que confiar ciegamente en lo que tú estás haciendo. Tenemos unas tabletas en donde pueden ver
la imagen del paciente, pero al estar intubado, pues no tiene ninguna comunicación con él. Varias familias, nosotros hemos atendido muchos pacientes del sector salud, lo cual ha sido pues muy placentero, una experiencia muy bonita para todos los que trabajamos aquí en el ABC. Y me decía una paciente, me decía la familiar de un paciente, me dice, acérquele y dígale que aquí la espero, que yo lo estoy esperando. Y es un desgaste cuando las cosas no van bien, el estar comentando con la familia que la situación está complicada, que no hay la respuesta que uno quiere. Ha sido un desgaste muy fuerte, llevamos 4 meses con esto y pues sí, todos queremos que ya un día esto termine. ¿Y como me preguntaron una vez, le voy a preguntar, estoy hablando con el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna y encargado del programa COVID del Centro Hospitalario ABC. Una vez me dijo una señora, doctor Moreno, me dijo, oiga, ¿y usted cómo se cura? Le dije, perdón señora, hasta me detuve y me regresé con ella. ¿Cómo se cura de toda la información que da, de todo lo que dice, de todo lo que cuenta? Y dije, pues es caray, nunca me lo había planteado. Y dice la señora, es que usted se tiene que curar por dentro. Y yo te pregunto, doctor Moreno, los médicos y el personal sanitario, ¿cómo se están curando de todo esto? ¿Les da tiempo siquiera? En el hospital desarrollamos una área de soporte psicológico para todo el personal de salud. También hay que comentar, 11% de los fallecimientos por COVID en el mundo han sido trabajadores de la salud. Hemos tenido compañeros que han estado aquí en el hospital, incluso algunos que han requerido intubación. Evidentemente, pues una forma de curarse es tener un apoyo familiar muy importante. Afortunadamente en mi caso lo tengo, pero es una situación que día a día ha desgastado la actividad, la presión de los casos. Y luego también un poco la desilusión que siente uno al salir de aquí del hospital, de estar trabajando y ver que la gente afuera no usa cubrebocas, que no sigue las medidas, que sabes que pueden estar allá adentro en los siguientes 15 días y que sigue sin haber una conciencia, al menos en muchos individuos, en muchos ciudadanos mexicanos, de que no hay una buena conciencia de cuidarse, de usar el cubrebocas. Es muy frustrante. A veces quisiera uno pararse y decirles, oigan, vengan, vean lo que está pasando, usen un cubrebocas. Sí, y por ejemplo, yo creo que un caso que es representativo, bueno, dos, primero el de Boris Johnson, el primer ministro Johnson, el primer ministro británico, pero el de Bolsonaro también. Un par de populistas que incluso ni creían en el COVID, hasta que cayeron víctimas del COVID. Así es, esta enfermedad no respeta ni a la posición social, ni si es alguien político, si es alguien... Respeta a cualquiera. Hemos tenido pacientes, como les comento, pacientes del sector salud que han llegado. Me tocó atender una gente que después de terminar el tratamiento nos regaló una gallina y éramos, pues no sabíamos qué hacer con la gallina. Fue una de las grandes experiencias que tuvimos, pero gente muy agradecida, muy amable, muy linda, que en un momento dado ya hicieron conciencia, y lo que les pedimos a ellos es vayan a los lugares donde viven y hagan conciencia de que esto es real, de que tenemos que usar cubrebocas, de que se tienen que lavar las manos, de que tienen que mantener una distancia, porque esta enfermedad está afectando a muchos mexicanos. Llevamos más de 35,000 decesos. Tristemente, todavía la pandemia está en una meseta. En muchas ciudades del país, ahorita se está presentando el momento más crítico. Entonces, me gustaría que la gente, a través de personas como usted, entienda que esto es real y que usando un cubrebocas podemos ayudar a muchos. Ahora, pero claro, pero cuando uno escucha, mucha gente escucha el discurso oficial de que esta ya se domó, de que ya se pasó el pico, de que ha disminuido la intensidad de contagios, pues la gente también se suelta. Efectivamente, sí, el mensaje no ha estado claro, pero creo que la responsabilidad sigue siendo de cada uno de nosotros. Y estoy de acuerdo. También esto de educar a la gente y de hacerles ver que sí funciona, que es una enfermedad que se transmite
a través de gotitas de sección respiratoria de la nariz y de la boca, y que si yo me pongo un cubrebocas no es para únicamente protegerme a mí, sino para evitar que yo disperse el virus. Este virus se contagia en gente que es asintomática, en gente que va a tener la enfermedad, pero 2 o 3 días antes, es decir, presintomática, durante los síntomas, y a veces 2 o 3 días después de que se quitó un cuadro bastante ligero, la persona puede seguir eliminando el virus. Entonces, usar un cubrebocas es una medida de solidaridad con la población. Es una medida no solamente pero parecería que fuera de vulnerabilidad. La realidad es que es solidaridad con el resto de nuestros conciudadanos. Viene ya, el otro día me dijo el doctor López-Gatell que ya viene la temporada esta de la influenza a partir de octubre y que se va a empatar con la pandemia y que esto nos podría llevar hasta abril. ¿Usted qué opina? Yo tengo mucha esperanza en los descubrimientos de inmunidad celular que se han encontrado en Suecia. Ellos documentaron que pacientes que habían cursado asintomáticos, tenían un tipo de inmunidad en un linfocito, que es un glóbulo blanco, es un soldado especial que tiene nuestro cuerpo de defensa, que es capaz de atacar y mantener una inmunidad prolongada. Si esto es real y si esto que descubrieron en el Instituto Karolinska de Suecia lo pueden reproducir otros institutos, estamos hablando de que la inmunidad que podría producir el COVID podría durar mucho tiempo. Si eso es así, yo creo que en los próximos meses vamos a tener un descenso de los casos de COVID. Ojalá y no coincida con la influenza, porque son enfermedades que tienen una forma de presentación muy similar, que tienen también el problema de coinfectar y disminuir el sistema inmune de las personas. La gran ventaja que tenemos con la influenza, y aprovecho para decirlos, es que tenemos la vacuna y tenemos que vacunarnos. Y esta época, este año en particular, va a ser fundamental que nos vacunemos. México hizo mucha conciencia después del 2009 y es de los países que tienen el mayor índice de vacunación para influenza, pero este año va a ser fundamental. Yo espero, por lo que se ve en Nueva York, por lo que se ve en Italia, en donde después de un pico muy grande de contagios ha habido un descenso y no hay una real segunda ola. En España sí, pero solo en el noroeste, en la parte de Galicia, que fue una parte que no se afectó mucho en el primer brote. Mi esperanza es que lo bueno que puede traer el que haber tenido tantos contagios en nuestro país es que se puede generar una inmunidad grande que pudiera ayudarnos para que en un futuro no muy lejano disminuyan los casos de COVID. Sé que también hay un poquito de un pensamiento optimista, pero creo que tenemos que pensar algunas veces en optimismo ante todo esto que ha sido bastante pesimista y bastante desgastante, como bien lo decía. Doctor Moreno, dígame, es que no lo entendí, que el número tan alto de contagios puede llevar a la inmunidad, esa parte sí no la alcanzo a comprender. Sabemos que esta enfermedad en muchos casos es asintomática. Incluso hay estudios que estiman que puede haber 20 asintomáticos por cada persona asintomática. Entonces, si resulta que realmente esta enfermedad se presenta en muchos individuos en forma asintomática, los niveles de inmunidad que con anticuerpos no parecían alcanzarse, porque en Nueva York se hicieron estudios de anticuerpos después del primer brote grande y hablaban de un 30% de inmunidad. Si existe esta inmunidad celular, este número es 2 o 2,5 veces más. Entonces no estaríamos hablando de 30, estaríamos hablando de 60, casi 70% de inmunidad. Cuando en una población hay muchas personas inmunes, la transmisión del virus disminuye automáticamente. Entonces mi esperanza es que al haber habido muchos contagios, el número de infectados reales no lo conocemos en México y no lo conoce en ningún país, esto es real. Pero al haber tantos asintomáticos, pudiéramos estar hablando de que el nivel de inmunidad que se alcanza puede ser alto, y Suecia fue un país que adaptó a esto, y ellos mismos están documentando este estudio de inmunidad celular que desafortunadamente en este momento no tenemos cómo medirla. Pero si llegamos a una inmunidad de 70%, la transmisión del virus disminuye automáticamente y el número de casos cae. Esa es mi esperanza. Eso es algo que
muchos que vemos esto pensamos que pudiera ocurrir. Como todo en el COVID ha sido esperar y ver, y como mucho en el COVID ha sido una vez que ya encontraste todas las respuestas, te cambian todas las preguntas, pero esa es una esperanza. El estudio sueco ha sido algo que realmente nos ha dado optimismo, que nos permite ver un poquito de luz al final del túnel. Ojalá que así sea, doctor Moreno. Una pregunta más, doctor. ¿Sí está confirmado que los que fueron infectados de COVID y se recuperaron ya no son agentes no contagian, pues? Así es, y esa es parte de la inmunidad. Y hay un estudio hermoso que sacaron, necesitaron utilizar animales para reproducir el estudio, pero utilizaron macacos, un mono tipo macacos rhesus que se llama, se infectaron por COVID y después de un tiempo de que ya habían sido curados, los volvieron a tratar de infectar y no lo lograron. Entonces, esta enfermedad parece generar una inmunidad que nos permitirá un tiempo estar protegidos contra una nueva infección. Si es en base a inmunidad celular, como lo que documentaron los suecos, la inmunidad celular es mucho más duradera que la inmunidad mediada por anticuerpos. Entonces estaríamos ante el mejor escenario que nos había dado el COVID desde que empezó la pandemia. El que podamos estar inmunes después de haber padecido una infección por largo tiempo. Probablemente hasta que haya vacunas, porque también las vacunas están acelerando su proceso. Hay 3 vacunas que ya están en fase 3, entonces también eso nos puede ayudar a que si logramos una inmunidad, junto con una vacuna próxima, logremos superar esta pandemia como se han superado otras en la historia de la humanidad. Bien, doctor, pues le aprecio mucho, me deja mucho más tranquilo y le aprecio la claridad y sobre todo el tiempo que dedica a todas las personas que nos escuchan, y le mando un abrazo y lo felicito a usted y a todo ese cuerpo médico, todo cuerpo sanitario, quiero generalizar, que se han jugado la vida pues por gente que luego ni conocen. Gracias, doctor. Muchas gracias, Joaquín, y estamos para servirle.